21 años. Antes de eso trabajaba en el GIMP, entonces, bueno, pues como que toda mi vida he estado metido con los gráficos sencillitos. Este, LibreSVG es una biblioteca que se usa en todos lados en el escritorio. Tal vez no la hayan visto directamente porque es como que un componente que está muy abajo en todo el escritorio, ¿no? Lo utilizamos en Gnome, todos los iconitos que ven en su escritorio eh, se renderizan usando LibreSVG. Nuestros iconos son imágenes vectoriales para que se puedan escalar sin pixelearse. LibreSVG los renderea. Se utiliza para hacer los thumbnails de SVGs y verlos en el manejador de archivos. Si lanzas Nautilus o el file chooser de GTK y ves una carpeta llena de archivos SVG, pues LibreSVG es lo que está haciendo los, los thumbnails, ¿no? Visores de imágenes, GStreamer lo tienen plugins bad, no sé por qué. Se usa también LibreSVG en varias aplicaciones. Todos los juegos de Gnome renderizan sus piezas del juego con SVG para que se pueda cambiar de tamaño la ventana y no se llene de píxeles. El GIMP lo usa para importar SVGs. Jcompris es un programa educativo para niños. Lo usan un antivirus, no sé para qué. Darktable, me imagino que para renderizar iconitos o algo así. Otros ambientes de escritorio como Mate, Enlightenment, Emacs. Algunas cosas medio extrañas. ImageMagick usa LibreSVG internamente para renderizar SVGs. Y la Wikipedia. Cuando la Wikipedia ve que estamos usando un browser viejo, en vez de mandarnos SVGs, nos manda PNGs renderizados con LibreSVG. Y como estos tíos tienen toda clase de basura en los SVGs en la Wikipedia, pues nos han dado casos muy interesantes de bugs que hay que arreglar en LibreSVG, ¿no? Todos los diagramitas que la gente contribuye a la Wikipedia están hechos en SVG y entonces nos llega luego cosas muy interesantes. LibreSVG es una biblioteca muy vieja. Comenzó en 2001 cuando todavía existía esta compañía Isel, los que hicieron el manejador de archivos Nautilus. Y pues como querían que todo fuera precioso y sin pixeleo, dijeron, bueno, vamos a escribir una biblioteca para renderizar imágenes vectoriales. En ese entonces apenas empezaba a definir el estándar de SVG por el consorcio del web. LibreSVG era parte de un experimento para que en vez de tener que cargar un DOM con un parser de XML y luego agarrar ese DOM y convertirlo en otra cosa, queríamos hacer streaming del XML directamente, convertirlo en un árbol de rendereo, ¿no? Entonces era como que todo muy experimental porque a su vez nuestro parser de XML, libxml2, una biblioteca también muy vieja, apenas estaba integrando su parser en modo streaming en vez de cargar un DOM de antemano, ¿no? Hoy en día LibreSVG utiliza una biblioteca para pintar figuras en 2 dimensiones que se llama Cairo. No sé si alguien la haya utilizado. Los que no la hayan utilizado, Cairo es una biblioteca conceptualmente muy sencilla porque se parece al modelo de dibujo de PDF o de PostScript, de muévete para acá, pinta, 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 cierra el polígono y rellénalo con un color o con un patrón o un gradiente. Antes de que existiera Cairo, existía una cosa que se llamaba Libart. Fue la primera biblioteca en Gnome que teníamos para ser renderizado sin pixeleo, ¿no? Libart ya se murió. Reescribimos LibreSVG con Cairo. Y bueno, tiene una larga historia, ¿no? El experimento inicial de renderizar imágenes sin cargar un DOM, sin hacer streaming, se convirtió en Sodipodi, que fue el antecesor a Inkscape. Entonces tenemos como que una larga historia allí, ¿no? LibreSVG funcionaba más o menos bien y es de esas bibliotecas que se quedó allí medio olvidada. En el año 2015 pues nadie la estaba manteniendo así como que de tiempo completo. De repente alguna persona en Gnome pues le metía un parche que había aparecido allí en el Bugzilla, pero en realidad no estaba bien mantenida. Eh, no me acuerdo quién me pidió por ahí de 2015 si la podía mantener y como yo le había metido un par de parches con anterioridad, pues tomé la biblioteca, la empecé a mantener
Y no fue sino hasta octubre de 2016 que la empecé a convertir a Rust. Yo empecé a aprender Rust pues, con LibreSVG, no, digo, obviamente hice algún par de experimentos de programitas sueltos, pero en realidad mi proceso de aprender Rust fue empezar a portar pedacitos de la biblioteca de C a Rust. Eh, Ella es Ferris, es la mascota de Rust, todos la conocen. Y el año pasado para la WADEC le pedí a mi hija que si me dibujaba unos dibujos y le daba y entonces ya aprendió que en esta vida todo cuesta. Y me dijo, oye papá, ¿y no quieres más dibujos todavía de Ferris? Y bueno, lo que va a hacer Ferris es recortar pedacitos de papel coloreado y ensamblarlos de la misma forma que se ensambla un dibujo vectorial en SVG. Eh, yo estaba muy preocupado cuando empecé a mantener LibreSVG, SVG malicioso, ¿no? Alison Lorty, una de las maintainers de GTK, había escrito unos macros para glib para hacer aritmética entera con chequeo de desbordes, ¿no? Para que no tengamos overflows. Yo dije, pues sería bueno ver el código del LibreSVG y empezar a ponerle macros, a usar estos macros para la aritmética, ¿no? Para que no tengamos overflows. Nunca se los puse. Y de repente me topé con esta presentación de Carol Nichols, ¿no? Una de las autoras del manual de Rust. Y era una presentación de cómo agarrar código escrito en C y convertirlo poco a poquito en Rust sin tener que reescribir todo desde cero. Antes de ver esta presentación yo pensé que Rust era un lenguaje así como que experimental, que estaban haciendo los de Mozilla y que por alguna razón estaban reescribiendo Firefox en Rust, pero dije, pues bueno, ha de ser un lenguaje de estos modernos con recolección de basura y todo su runtime, ¿no? Y en esta presentación me enteré de que Rust no tiene runtime, no tiene recolección de basura. Compila código objeto, o sea, archivos .o, como los que venimos haciendo con los compiladores de C desde toda la vida. Y como genera archivos .o, quiere decir que yo los puedo enlazar con mi código en C y el código en C jamás se entera de que hay otro lenguaje de programación allí metido. Y dije, bueno, esto es lo que necesito, ¿no? Sebastian Drosch ya había empezado a reescribir cachitos de GStreamer en Rust, también me topé con sus posts y dije, bueno, esto está pero de maravilla, ¿no? Eh, Comencé a aprender un poquito de Rust y a reescribir pedacitos de LibreSVG. Lo más sencillo de portar al principio es la parte muy algorítmica, ¿no? No es la parte que hace entrada y salida, porque usualmente pues eso ya está enganchado con todo el resto de la plataforma que está usando ese código. Entonces, cosas muy algorítmicas, que sea así, calcular algo, concatenar strings, cosas así, es sencillo empezar a portarlo a Rust. Lo que es difícil al principio es integrar el código Rust con el sistema de compilación que ya tienes hecho para tu programa en C o en C++, ¿no? LibreSVG es una biblioteca muy tradicional, usa AutoTools, AutoConf, AutoMake, que pues, son los dinosaurios que hemos tenido desde siempre para compilar bibliotecas así de bajo nivel, ¿no? Rust no usa eso, Rust usa Cargo, que es una maravilla, pero a Cargo le podemos pedir que compile un crate de tipo staticlib. Un staticlib es un archivo .a, que todos los enlazadores de, de Unix pues, saben cómo manejar. Esto es código objeto. Y el árbol de código fuente de LibreSVG se ve así. Hasta arriba hay el configure, el makefile, todos los archivos CIH de siempre. Y le puse un nuevo directorio con un crate, con su cargo.toml, todos los archivos de Rust. Cuando yo corro cargo build aquí adentro, pues escribe toda su basura dentro de target, me genera esta subbiblioteca y luego esa subbiblioteca yo la ligo aquí con el resto del código CIH. Entonces, eso es como que lo más latoso de hacer en un principio, pero bueno, hay un post en mi blog detallando perfectamente bien cómo se hace todo esto, por si a alguien le sirve volarse y darle cortar y pegar a esos cachitos de AutoTools, ¿no? No hubiera podido escribir todo eso sin la ayuda de otras personas. Hubert Figuier lleva mucho tiempo investigando cómo integrar AutoTools con Cargo. Tenía un post muy bueno. Luke Nukem es un tío de Australia
que allí postea todos, absolutamente todos los detalles de cómo optimizar el uso de cargo con AutoTools. Y por último, Havok Pennington, uno de los maintainers históricos de Gnome, detalla por qué cargo.log sí debe estar en tu depósito de Git, ¿no? Detallitos que son interesantes para las bibliotecas. Ahora bien, LibreSVG era una biblioteca en C. No puedo decir que estuviera ni bien ni mal escrita. Fue todo un proceso de escribir esa biblioteca y portarlo y reportarlo de una biblioteca de dibujo a Cairo y hacer experimentos y arreglar bugs y pues nadie lo mantenía y de repente alguien lo aprendía un poquito y le ponía parches, ¿no? Lo que sí no tenía era manejo de errores, ¿no? Era un código, digamos, optimista, que asumía que los archivos venían bien, que tenían números bonitos, no había datos feos, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía el LibreSVG cuando se encontraba, por ejemplo, un rectángulo con coordenadas vacías o coordenadas pues, que no son numéricas? Pues depende, ¿no? A veces el código en C le ponía 0, a veces le ponía un valor de basura y a ver qué pintaba. A veces generaba basura de forma muy interesante y eso lo vamos a ver más adelante. Esto es un color, se supone que esto es un color gatito RGB, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ver qué pasa cuando le alimentamos este bicho. La especificación de SVG es un monstruo, como todas las especificaciones del consorcio del web. Y te dice qué hacer cuando te encuentras un error. A veces es muy clara, a veces no es nada clara, a veces no es consistente consigo misma, a veces las implementaciones en los browsers, en LibreSVG, o en Inkscape, o en Illustrator, todas tienen opiniones diferentes porque lo que dice el spec pues, no tiene sentido. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ferris está muy ocupada recortando papel, tirando pegamento por todos lados. Vamos a ver qué sale. Esta es una diapositiva que se me olvidó traducir. Hay como que varias formas de compaginar código en C y código en Rust al mismo tiempo, ¿no? Puedes crear estructuras paralelas. Los que ya sepan usar reprc en Rust, tú creas un struct, le pones reprc encima y el compilador hace que la organización en memoria de ese struct sea igual que como lo haría el compilador de C. Obviamente, C no soporta todas las monerías que tiene Rust. C no tiene genéricos, C no tiene atributos, C no tiene traits. Entonces, si hacemos reprc, solo podemos usar los tipos que usaríamos en C, ¿no? Enteros, pointers. Y bueno, el compilador se encarga de hacer que si yo defino una estructura en C y la pego igualita en Rust y le pongo reprc, puedo pasarla de un lado a otro sin problemas, ¿no? Una estrategia es no hacer eso, sino más bien exponer nada más punteros a mis estructuras que quiero compartir y exportar funciones desde C para que Rust las pueda accesar, ¿no? En C yo puedo definir, si tengo una estructura punto con dos campos enteros X y Y, pues en vez de hacer punto.x y, bueno, p.x y p.y, exporto una función que sea punto dame x y punto dame y, que le pasa un puntero a esa estructura y me regresa un valor, ¿no? Eso funciona muy bien. Es medio latoso de hacer al principio porque, bueno, se parece mucha verborrea, pero en realidad funciona muy bien. Lo más importante es que nuestro manejo de memoria sea correcto, ¿no? En C hay varios como que esquemas muy comunes de manejo de memoria, o hacemos new y destroy, malloc y free. Hay forma de emular eso en Rust, o tenemos cuenta de referencias, ¿no? En C se hace pues como cada pedazo de código le da la gana. En Rust tenemos RC o ARC, y bueno, hay formas de hacerlos compatibles. En esos dos posts está detallado cómo hacerlo. De lejos no pueden ver ese tono de azul, yo lo sé, pero me imagino que les van a pasar las diapositivas para que lo chequen, ¿no? Los parsers. ¿Cómo parseamos valores que vienen de un archivo SVG? Este es el parser que usaba LibreSVG para parsear los colorcitos con gatito RGB, los que usamos en CSS, ¿no?
en SVG se manejan igual. Vamos a ver este código despacito, ¿no? Comenzamos con un valor entero en ceros, ¿no? Y lo que vamos a hacer es leer cada número hexadecimal y metérselo a ese valor hasta que obtengamos el resultado completo, ¿no? Si el primer carácter del string que nos dan es un gatito, bueno, ya sabemos que es un color. Para cada uno de los caracteres subsecuentes, si es un carácter de 0 a 9, bueno, lo convertimos a un valor numérico. Si es de A a F mayúscula o A a F minúscula, pues es un valor hexadecimal, lo convertimos a base 10. Si no es ni un número ni una letra de la A a la F, break. Luego vamos a ver qué ocurre con ese break. Nos salimos del ciclo, ¿no? Agarramos los bits que acabamos de leer, los mandamos 4 bits a la izquierda y continuamos la iteración. Ya que terminamos de leer todos los caracteres, no sé si han visto que en HTML y CSS puedes escribir gatito 6 letras o gatito 3 letras, ¿no? Si es gatito 3 letras, esto lo que hace es estirar cada componente de colores y recomponer el valor para tener un RGB con 8 bits por canal, ¿no? Por último, lo ponemos sin transparencia, totalmente opaco. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de gatito números hexadecimales le metemos cualquier otra cosa y nos salimos del ciclo? ¿Qué pasa si yo meto una Z, ¿no? O un signo de admiración. Pues me salgo del loop antes de tiempo, esto hace un cálculo que no tiene ningún sentido y el resultado es absolutamente basura, ¿no? El código jamás se da cuenta que leyó un carácter inválido. ¿Y qué pasa si yo le meto 20 caracteres aquí adentro en vez de 6? Pues sigue el ciclo, seguramente este valor se desborda del valor entero, al final le embarro todos los bits encendidos hasta arriba y bueno, es totalmente basura, ¿no? Por fortuna aquí no hay ningún buffer overflow ni nada, pero bueno, el valor es basura y no nos damos cuenta. Este es el código que usamos hoy en día en LibreSVG para leer un carácter hexadecimal. Este código también lo utiliza Servo, viene del crate que se llama Rust CSS Parser. Vamos a analizarlo. Regresa un result y en el caso exitoso nos da un número chiquito, un U8, y en el caso de error nos dice nada más ocurrió un error, no emite ningún código en particular, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Si el carácter que nos dieron, si es de 0 a 9, lo convertimos a decimal y es OK. Si es de la A a la F, lo convertimos a hexadecimal, igual, en mayúsculas. Y si es cualquier otra cosa, es un error, ¿no? Carácter por carácter. Lo verificamos. Y este es el código que lee todos juntos. Vamos a verlo poco a poquito. ¿Qué longitud tiene el gatito números, no? Es de 8, es un color con transparencia. Es de 6, es un RGB. Es de 4, es un valor con transparencia, pero con 4 bits por canal. Y es de 3, pues es un RGB sin opacidad. Cualquier otra longitud es inválida y es un error, ¿no? Entonces, si es 8, llamamos 8 veces a la función anterior, la de fromHex, el primero, el segundo, tercero, cuarto, etcétera, multiplicando por 16 porque estamos con números en base hexadecimal. Y así construimos el valor a partir de 8 números hexadecimales. Si es de 6, es algo similar a esto aquí dentro. Si es de 4, es algo similar, etcétera, ¿no? Si no, es un error. Pero fíjense, aquí están los signos de interrogación que usa Rust para propagar errores hacia arriba, ¿no? Cada carácter individual puede fallar, ¿no? Cada carácter puede ser un carácter inválido y cada uno lo checamos perfectamente bien. ¿Se imaginan escribir esto en C? Si escribiéramos esto en C, tendríamos que llamar esta función y regresar un booleano que dice si sí o si no, y el valor leído. O codificarlo de alguna manera, como el valor leído o -1 si
si es un error y entonces tenemos que checar el -1 y si se nos olvida ya la cagamos, para cada uno de los caracteres. Entonces, bueno, se me hace maravilloso que Rust ha logrado que el código que sí checa los errores sea más breve que el código que los ignora. Porque si lo quisiéramos ignorar, aquí tendríamos que escribir .onwrap paréntesis y se nos vuelve un monstruo, ¿no? Entonces el código que sí checa los errores como debe ser es más legible que el código que no los checa. Está cabrón. Y bueno, cuando yo estaba reescribiendo esas funciones, me puse a ver, ¿quién carajos escribió esto, no? O sea, ¿quién escribió el código? ¿Quién escribió esta mierda para LibreCRG? O sea, ¿de veras éramos tan malos? Ahí está. Y pues no, o sea, me puse a ver la historia de cómo fue evolucionando ese código. Y pues son de los mejores hackers que hemos tenido en Gnome, ¿no? Nada más que los primeros que lo escribieron en los tiempos de Isel, en el 2001, tenían mucha prisa, mucha prisa. Tenían que hacer que su compañía sobreviviera, necesitaban un render de SVG, necesitaban escribir un manejador de archivos, y me cae que no les dio tiempo de lidiar con todas las estupideces de la especificación de SVG y hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? Más tarde, o sea, vi los commits que había después en esas funciones con la magia de git blame y pues le arreglaron bugs. Esa función, por supuesto, estaba buguienta, ¿no? Y la arreglaron porque, por supuesto, que tenía un overflow y bueno, medio la arreglaron para que tuviera ese break y etcétera, pero, o sea, no la pudieron arreglar al 100%. ¿Quién tiene tiempo de hacer eso, no? Yo sé que si ahorita con mucha calma se lo pusieran a escribir en C, pues lo harían bien, ¿no? O sea, son buenos programadores. Lo que pasa es que C es un lenguaje muy hostil, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho algo en C y tenemos que regresar dos valores posibles, error o el valor, el bueno, ¿no? Y el puto lenguaje no nos da ninguna forma de hacerlo. Rust sí con result, ¿no? Ferris está haciendo un mugrero con el pegamento. Les voy a contar, últimamente hemos estado migrando unas estructuras muy grandes del LibreSVG de C a Rust. Esta estructura, RSVG State, es un monstruo. Es la estructura que contiene todo el estado de la cascada de CSS, ¿no? Tiene el color del contorno, tiene el color del relleno, tiene el ancho del contorno, la transparencia del contorno y la del relleno, la fuente del texto actual, tiene un montonal de cosas, ¿no? Yo pensaba, híjole, vamos a tener que migrar esta estructura completita de C a Rust y va a ser muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco empecé a reescribir, a aportar el código de dibujo de C a Rust, pero esta estructura seguía toditita en C, ¿no? Entonces le puse unas funciones en C que se pueden llamar de Rust para accesar cada campo de forma individual. Yo no quería transportar esta estructura completita, iba a ser muy doloroso. Entonces, primero le puse getters, ¿no? O sea, funciones para obtener valores desde este monstruo, y esto los puedes llamar desde tu código en Rust muy fácilmente. Entonces, tienes un fill rule, o sea, tienes un color para rellenar los polígonos, sí o no, booleano. Si sí tienes un color para rellenar el polígono, pues dámelo y lo rellenamos, ¿no? Vamos a ver cómo pudimos drenar esta estructura poquito a poquito sin reescribirla en un solo paso. Lo primero es añadirle un puntero a una estructura que solo está definida en Rust. Nuestro código en C no tiene conocimiento de las entrañas de esto. Esta es una estructura opaca, ¿no? Entonces, primero le ponemos un puntero a algo que no sabemos qué es. Segundo, en Rust, esto es código en C, esto es código en Rust. En Rust empezamos a crear nuestra estructura, state Rust, ¿no? Y probemos dos funciones que se pueden llamar desde el código en C, una para crear un nuevo de estos bichos y uno para liberarlo, ¿no? Bueno, si ven el código van a ver cómo se hace. Esto es con box new state Rust, y esto es con... nos manda llamando a las funciones que tenía para accesar desde acá, pues como empieza a ver cada una en Rust,
podemos ir borrando estas funciones de acceso a los valores en C, ¿no? Entonces el código se va limpiando solito. Cada vez que migramos un campo, el código se hace más pequeño. El tercero, pum, pum, estos dos, pum. No parece. Y vamos a llegar a un punto que tenemos los casos especiales, ¿no? Este valor, la fine, es una transformación, es una matriz de transformación de CSS. ¿Todo bien? Sí. Vale. Espero. Entonces empezamos a migrar cada campo. Este último valor que no tiene su contraparte, no tiene un boolean allí, pues es un valor que siempre existe, es la matriz de transformación del objeto, pues del objeto actual, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quería decir yo aquí? Ah, bueno, vamos a quitar todo el espacio en blanco para que se vea bonito. Lo siguiente es pasar esto a Rust. No necesita un option porque es un valor que siempre existe. Lo quitamos de allá. Y llegamos a un punto en que lo único que nos queda en la estructura en C es el puntero a la estructura en Rust. Y entonces, o ya tenemos, cuando migré a este último campo, el afine, todavía hay algo de código en C que quiere usar ese valor, pero ya no está en esta estructura. Entonces, defino una función en C que llama a una función stateRustGetAffine. StateRust, dame tu affine. Pero stateRustGetAffine está definido en Rust y no en C, ¿no? Con nomangle podemos exportar una función de Rust a C. Y bueno, hacemos una de referencia onSafe porque nos mandaron un puntero así de la selva, de lo salvaje. Le hacemos una de referencia onSafe, regresamos el valor que nos piden, esta función lo regresa al código en C y el código en C, en vez de accesar el valor directamente de la estructura, usa esta función getter de dame tu afine y ya pues continúa como si nada hubiera pasado. El código en C no tiene ni la menor idea de que esto está en Rust. Lo ve como otra función, ¿no? Y ya que esta estructura se vacía, y ya que poco a poquito fuimos portando todo el código que la usaba de C a Rust, pues se queda vacía. Y cuando se queda vacía, la mandamos al carajo, nos quedamos solo en Rust, y todo es bello, ¿no? Y Rust tiene la propiedad de que te aclara muchas cosas en tu cabezota, o en mi cabezota por lo menos, ¿no? La gente que haya hecho gráficas en 2 dimensiones, pues se utilizan matrices de transformación, son matrices de 3x3, que agarras la matriz de 3x3, la multiplicas por un punto y te da un punto transformado, ¿no? El código en C tenía muchos de estos por ahí, ¿no? Si una matriz no es ¿cómo se llama? ¿Invertible? ¿Reversible? ¿Invertible? Si una matriz no se puede invertir, es una matriz degenerada. Quiere decir que 2 puntos en el espacio nos los manda a un mismo punto, mientras que lo lindo y lo bonito es que pues, cada punto o sea, que haya una transformación biyectiva con la matriz, ¿no? Y el código en C estaba regado de estas cosas. Si la matriz no se puede invertir, pues ignórala, return, ¿no? Y yo dije, bueno, el código se ha de encontrar con casos especiales en los que resulta una matriz degenerada y pues ni modo, ¿no? Pero al ir portando ese código de C a Rust, me di cuenta de que sí eran bugs. O sea, de repente el código en Rust paniqueaba, me hacía un panic, porque Cairo RS, el binding de Cairo a Rust, hace panic si se encuentra una matriz degenerada. Y dije, bueno, Cairo, o sea, no seas tan estricto, no me jodas, ¿no? Pero me puse a ver por qué había la matriz, por qué en realidad estaba degenerada la matriz y resulta que era memoria no inicializada. Que venía de C, por supuesto, porque Rust no puede haber memoria no inicializada. O a alguien se le había ocurrido hacer un memset 0 a un arreglo de floats. Y bueno, memset 0 a un arreglo de floats no es el valor 0.0, ¿no? Es basura. O de plano venía un SVG inválido con matrices inválidas y
pues este código las detectaba como por accidente, ¿no? Y el código en ROS decía, no, no puede haber una matriz degenerada. Tuve que añadirle una función que se llama tryInvert. ¿La puedes invertir o no? No sé si es degenerada. Calcúlalo, ¿no? Y bueno, le puse tryInvert y en vez de resucitar esto y regarlo por todo el código, lo puse nada más en el parser de las matrices, o sea, en el parser del SVG, porque bueno, si el SVG viene con una matriz inválida, es un SVG inválido y bueno, ya manejo esa condición, ¿no? Pero una vez que ya filtré la basura, todo el tiempo me tienen que quedar matrices bonitas, ¿no? Entonces esto solo está hasta arriba cuando hago el parsing y todo el resto puedo asumir que Cairo RS me garantiza que no va a haber matrices inválidas, ¿no? Entonces yo al principio pensaba que el código estaba siendo cuidadoso en lugares especiales y no, resulta que estaba cuidando porque estaba lleno de bugs. Ahora bien, Rust no es fácil de aprender. Tiene muchos conceptos nuevos para la gente que hemos estado programando en lenguajes como C o Python toda la vida. O sea, el concepto de pertenencia de los valores es nuevo para nosotros, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, o yo estaba acostumbrado a que si tenía un valor en memoria, puedo tener 1000 punteros a ese valor, lo puedo mutar desde todos lados todo el tiempo, y ya es mi responsabilidad como programador ver que, pues, que las mutaciones se hagan en orden, ¿no? Y que no se haga un revoltijo. Ross dice, no, 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 no. Cada valor tiene solo un dueño, es muy claro quién es ese dueño, solo lo puedes mutar como que en un scope a la vez, ¿no? Ross tiene paradigmas funcionales para evitarnos toda la mutación todo el tiempo, pues aprendes un poquito de programación funcional y dices, ah, pues sí, sí, es una mejor forma de hacer las cosas. Tiene una sintaxis muy grande comparada con C, por fortuna no tan grande como C++, que C++ es un libro de este grueso. Entonces, o sea, es un lenguaje difícil, ¿no? A mí se me hizo un lenguaje difícil de aprender, pero te clarifica tanto el pensamiento y pues te limpia tanto el código que dices, sí, sí, sí vale la pena, ¿no? Eh, en internet hay mucho que dicen que cuando uno está aprendiendo Rust tiene una etapa de pelearse con el borrow checker, ¿no? O sea, el compilador no te deja y no te deja y no te deja porque dice, estás usando un valor que ya tenías, estás intentando mover un valor de una estructura inmutable o este valor lo quieres mutar 2 veces cuando ya se estaba mutando antes. Y dices, ¿por qué carajo si en C sí se podía hacer eso? Y lo piensas y lo piensas y lo piensas y ya que lo entiendes te das cuenta que el compilador tiene la razón, ¿no? O sea, tu código tenía un bug latente y nada más no te habías dado cuenta. Entonces, sí es un lenguaje difícil, o sea, hay que acostumbrarse, ¿no? En C podíamos tener punteros por todos lados, a todas las estructuras, todo el tiempo. En los lenguajes con recolección de basura, esa es la razón para tener recolección de basura, poder tener referencias compartidas todo el tiempo. Y Ross dice, no, 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 no. Yo lo voy a hacer muy claro, muy limpiecito. Y si quieres tener referencias compartidas, usas RC o usas ARC. Y bueno, así lo manejamos, ¿no? Eh, Si intentan portar código de C a Rust o de C++ a Rust, está bien que al principio no sepan cómo hacerlo, está bien que no sepan todas las facilidades que tiene el lenguaje para hacerlo, está bien que no conozcan todos los crates porque hay miles, ¿no? LibRSVG empezó sin usar ningún crate de utilería y ya más tarde me fui enterando de que, pues hay crates para validar UTF-8, hay crates para parsear CSS en vez de hacerlo yo a mano, pues hay crates para hacer tablas de hash perfectas en vez de implementarlas yo a mano. Y bueno, poco a poquito te vas. Si portas de poco en poquito en vez de intentar reescribir todo de sopetón, pues ya se vuelve mucho más fácil, ¿no? Está bien que la primera versión del código que portaste no sea el Rust más bonito, ¿no? O sea, la primera vez que portas el código directo de C a Rust se ve muy feo, parece un C extraño, ¿no? Pero ya luego lo refactorizas, ¿no? En vez de hacer un loop de for sobre un arreglo, que es lo que tienes que hacer en C, pues usas iteradores. O en vez de hacer mucho código repetitivo, te dices, pues aquí hay una repetición, pues le voy a hacer un macro, ¿no? Y en C todo eso es muy difícil. O sea, el lenguaje no te provee esas facilidades. Las pruebas son súper importantes. ¿Cómo sabemos que el código que estamos portando no se rompió? Pues TDD, ¿no? O sea, Test Driven Development. Hacemos una pruebita para garantizar que el código no se rompió. Lo reescribimos, vemos si la prueba pasa.
no es necesario probar absolutamente cada función que portamos, ¿no? O sea, con que tengamos una pruebita de integración, que estamos seguros de que ejecuta el código que acabamos de tocar, pues ya con eso. Poco a poco también se pueden ir mejorando las pruebas. Yo creo que es muy importante aprender bien el esquema de manejo de errores de Rust, las conversiones entre los tipos de error y eso. Ahorita hay muchos créditos experimentales para hacer todo eso. Agárrense uno, apréndanlo bien, úsenlo, chequenlo, si no les gusta, agarran otro, ¿no? La comunidad de Rust es una maravilla, es una delicia trabajar con esta gente, ¿no? Está el código de conducta, entonces evitamos discusiones estúpidas en las listas de correo o en los bugs. La gente está dispuesta a ayudar, te metes al IRC de Rust Beginners y te ayudan, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? Y por último, pues gracias a mi hija por los dibujitos de Ferris, las presentaciones de... ¿Por qué no tengo...? Ah, no, sí, ya les mostré. La técnica de narrar código en vivo es de unas presentaciones de una chica que se llama Katrina Owen. Son buenísimas de cómo hacer refactorizaciones así en masa. Alberto y mi amigo Joaquín en México por organizar el primer Hackfest de Rust en México, que comenzó esta gran tradición de cada 6 meses, ¿no? Ya tuvimos uno en México, uno en Berlín, ahora en Madrid. Rust Beginners me ayudó muchísimo cuando estaba empezando con todo esto. Sebastián Drosch por responder todas mis dudas de GeoObject y de Rust. Y Pablo Borelli es el tío que ha estado reescribiendo esa estructura monstruo poco a poquito. Y bueno, de ese código que les pegué, pues viene de Pablo, ¿no? Otra vez no se ven los textos en azul. Allá hay posts. Son las categorías de posts en mi blog que detallan todo el trabajo de portar LibRCBG de Rust AC. Todavía no está terminado. Es un trabajo muy grande. LibRCBG era una biblioteca como de más o menos 25,000 líneas de código en C. Ahorita tiene como 15,000 en C y como 17,000 en Rust. ¿Por qué creció el código? Pues porque tenemos pruebas. Antes no teníamos pruebas unitarias y ahora sí tenemos un montón. Entonces digamos que el código está mejor que antes, ¿no? C es tan hostil para crear pruebas unitarias que nadie se molesta. Pero poco a poquito, cada cachito de código le ponemos una prueba unitaria en Rust, cada cachito de código que migramos, y bueno, ahorita el código es súper paranoico consigo mismo, ¿no? Muchas gracias. Cualquier duda que tengan sobre portar código de C a Rust, con mucho gusto intentaré echarles una mano. Ronda de preguntas.